Este espacio es presentado por Expo Estudios Q, cooperativa universitaria de grado y posgrado. Este viernes y sábado ya llega la Expo Estudios de la cooperativa universitaria y otra de las prestigiosas universidades que se suma a este gran evento es la Universidad Metropolitana de Asunción. Para hablarnos más al respecto ya está con nosotros el licenciado Jorge Aquino de Marketing y Bienestar Estudiantil de la Universidad Metropolitana. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Iván, un cordial saludo a la teleaudiencia también, efectivamente representando la Universidad Metropolitana de Asunción, en donde vamos a estar presentes nosotros en la Expo Feria organizada por la cooperativa universitaria, próximo viernes 24 y 25, con un stand para ofrecer las distintas opciones educativas que ofrece nuestra universidad. Con muy buenas noticias porque comentábamos de que tienen más de 20 filiales, tienen carreras de grado, por supuesto, están las de posgrado, doctorado, a todas ellas se pueden acceder y arrancan ya nomás las clases. El 6 de marzo arrancan las de grado, 10 las de posgrado. ¿Cuáles son esas carreras a las que los jóvenes paraguayos pueden acudir? Bueno, nosotros tenemos dentro de la carrera de grado 4 facultades. La facultad de empresariales, la facultad de ciencias jurídicas, facultad de humanidades y la facultad de ciencias de la salud. Dentro de las cuales hay aproximadamente 30 opciones de carreras universitarias que estamos ofreciendo a consideración de la ciudadanía y de los jóvenes que quieran estudiar en nuestras aulas. Y como bien lo decías, tenemos aulas extensivas en el interior del país que dependen de la casa matriz, no funcionan como sedes propias, sino como aulas extensivas, pues los docentes de la capital van a impartir las enseñanzas en esas aulas extensivas dependiente, como vuelvo a repetir, de la sede matriz. Es decir, todos sus alumnos reciben la misma formación y algo que me pareció muy importante y digno de compartir y destacar realmente porque es una realidad que hoy nos preocupa. La realidad penitenciaria, el sistema penitenciario, sabemos que muchas veces los presos que están en cárceles como la de Tacumbú tienen que esperar muchísimo tiempo para llegar a un juicio, para recuperar su libertad o por lo menos de que se inicie ese proceso. Y ustedes de la Universidad Metropolitana vienen realizando un trabajo de responsabilidad social junto con sus alumnos. ¿En qué consiste lo que están haciendo? Efectivamente, los egresados de nuestra carrera de ciencias jurídicas, principalmente de la carrera de Derecho, conjuntamente con el sector de extensión universitaria, que son profesionales abogados solidarios que están emprendiendo una tarea de responsabilidad social, están asistiendo a los presos de Tacumbú de escasos recursos para darle la posibilidad de que puedan tener un juicio justo, obtener su libertad o una condena más accesible. Y eso justamente es lo ideal, que una universidad no se caracterice solamente por la formación meramente académica, sino que también forme profesionales que sean capaces de colaborar con el desarrollo de nuestro país, de lo que vienen haciendo. Así mismo, inclusive hay la posibilidad de un proyecto de que se pueda inclusive impartir clases a los presos de Tacumbú que ya tienen la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, que son bachilleres. También en eso estamos trabajando con los directores del penal, de modo que podamos impartir clases dentro del predio mismo del penal de Tacumbú, dentro del marco de nuestra responsabilidad social. Sería realmente un sueño y algo muy lindo que puedan hacer. La garantía del futuro que ofrece la Universidad Metropolitana van a estar presentes en la Expo Estudios este viernes y sábado. ¿Con qué se van a encontrar los jóvenes que acudan a su stand? Nosotros vamos a estar con un stand donde vamos a estar ofreciendo las distintas opciones académicas que ofrece la universidad, con materiales acorde a la ocasión. Vamos a tener algunos objetos promocionales para obsequiarle a aquellos que están interesados, tanto socios o no socios de la universidad, de la cooperativa universitaria que accedan a este evento. Van a tener la posibilidad de acceder a un stand donde van a estar representados por gente capacitada que les pueda dar la información adecuada de todas las opciones que ofrece nuestra universidad, tanto en carreras de grado como de posgrados. Licenciado Jorge Aquino, muchísimas gracias por compartir nosotros en Mañana Plus y hacemos de nuevo la invitación este viernes y sábado de la Expo Estudios de la Cooperativa Universitaria en el Centro Cultural de Itanramada y atentos porque las clases ya arrancan también dentro de muy poco en la Universidad Metropolitana. Este espacio lo agradecemos a la Cooperativa Universitaria. Este espacio fue presentado por Expo Estudios Q, cooperativa universitaria de grado y posgrado.